amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Pues estamos muy contentas nuevamente de estar con ustedes en esta tarde, aquí en su espacio, para ponernos en acción con las participesas. Soy Nancy de Santiago, les saludo cordialmente y los invito a quedarse con nosotros porque esta tarde vamos a hablar de otra etapa de centralismo. Tiene unos temas distintos un poco al otro, claro que hay cosas que se mantienen, pero hubo algunos ajustes y bueno, pues vamos a ir en el camino correcto para ir llegando a lo que es nuestro actual entramado constitucional y vamos a tener un invitado porque hubo una actividad por ahí, entonces pues quédense con nosotros, creo que lo van a disfrutar mucho. ¿Qué tal? Buenas tardes, qué gusto estar con ustedes nuevamente, es un placer. Estamos aquí para darles lo mejor de nosotras. Como siempre, nos ponemos en manos de Dios para iniciar, para que todo esto esta información que les damos sea realmente edificante para ustedes, para que conozcan cada vez más cómo está constituido nuestro país, cómo se hizo, cómo se formó, su aspecto constitucional, político y jurídico. Y estamos para empezar. Qué gusto, soy Areli. Iniciamos. Así es, y pues bueno, lo dice bien Areli, se trata de edificarnos, es decir, el ser humano debe avanzar hacia la alta conciencia, ¿sí? Entonces, para elevar la conciencia cívica, ¿sí? Y para generar una ciudadanía verdadera, necesitamos informarnos, instruirnos, necesitamos conocer nuestra historia. Entonces, bueno, como hemos venido platicando, estábamos en un periodo muy interesante de la historia del país, ¿sí? Donde precisamente, pues, estamos hablando de que Santa Anna, ¿no? Pues que fue el primer imperio, ya habían pasado las 7 leyes constitucionales y había que hacer un nuevo acuerdo político. Seguían por ahí los federalistas con sus ideas, se nombró una comisión, 7 personas para elaborar las nuevas bases constitucionales, por ahí teníamos 3 federalistas, 4 centralistas que hicieron la mayoría, ¿no? Entonces, a la hora de estar, pues ahora sí que elaborando el texto, no llegaron realmente a una conclusión que fuera, ¿cómo les diría yo?, contundente. Es decir, la debilidad de los que apoyaban el centralismo y que no terminaron de decir qué tipo de régimen íbamos a tener, y los federalistas que eran menos, y la propia, el interés de Santa Anna y el interés del clero y el interés de la milicia, pues hicieron que en realidad se pronunciara Santa Anna fuerte y contundentemente en contra del federalismo, ¿sí? Para él se venían grandes males a la república en caso de tener estados libres y soberanos que quisieran independizarse, ¿no? Recordemos que en la época pues ahora sí que previa, cuando se hace ya por fin el ejército trigarante logra la entrada triunfal para ahora sí que ya poder formalizar esta independencia de México, pues hubo por supuesto ahí la misma pugna, ya lo habíamos platicado, y en ese momento pues se acababa de independizar, porque ahora sí que unos días antes se independiza Centroamérica, ¿sí? la capitanía de Guatemala, que equivalía pues a los países centroamericanos de habla hispana, y Chiapas. Entonces ya para este momento que estamos hablando ahora, ya Chiapas sí se queda con nosotros, se queda en el territorio nacional junto con las Californias, junto con los estados que ya estuvimos platicando, con las provincias pues internas de Oriente y de Occidente, sí, obviamente con la capitanía de Yucatán, y con las islas, ya consideraron a las islas adyacentes, territorios que no estaban debidamente ahora sí que habitados, ¿no? O poblados. Entonces Santa Anna le da así como que el espaldarazo al centralismo, diciendo estas palabras de que pues prácticamente se iba a desmembrar más el territorio, ¿no? Con este evento previo de unos años atrás, donde bueno, decía yo, la capitanía de Guatemala pues se queda fuera. Sin embargo, pues tampoco fueron muy contundentes para defender el federalismo los tres próceres que sí lo deseaban. Entonces, en esta pues agitada, ¿no? Así que época, pues a lo que llegamos fue a profundizar lo que es el centralismo con un poder ejecutivo fuerte. ¿Por qué? Porque habíamos hablado de este poder conservador, esta oligarquía, este cuarto poder, sí desaparece
pero le dan las facultades al Ejecutivo, ¿no? Entonces, así como que no ganó el Legislativo. Recuerden que habíamos hablado de aquellos, ahora sí que momentos históricos previos, donde lo más importante eran ese poder que representa al pueblo. Y nuevamente volvimos al tema de tener un mandatario fuerte, un poder ejecutivo muy fuerte, que eso es el tema que nos ocupa a las sociedades, de que entonces cuando gana el ejecutivo pierde el pueblo y sus representantes. Ese es un tema que estamos viviendo hoy en día nuevamente. Entonces, vamos a hablar precisamente de cómo ahora sí que lo que se constituyó en este momento histórico, pero hay que decirlo. Entonces, terminamos con una junta de notables que ni siquiera eran de todo el país, eran nada más de lo que hoy sería Distrito Federal, Ciudad de México, hoy así llamada. Ya no representaban a la gran parte del territorio nacional, ya nada más a una parte muy pequeña, y pues ellos se ciñeron a los dictados de Santa Anna, a este intento de centralizar poder, ya lo hemos estado hablando, y bueno, pues ese es el documento que terminó quedando en virtud de que no hubo la fuerza para defender el federalismo. Lo que determinó más a Santa Anna a ponerse muy fuerte y contundente fue que estos federalistas propusieron cosas, fíjense, que ya implicaban tener acciones de inconstitucionalidad, lo que hoy así llamamos. O sea, en aquel tiempo, por supuesto, solo era, pues ahora sí, pues resolver cualquier problema que hubiera de violaciones o de legislación anticonstitucional. Entonces, bueno, pues fue el primer intento y pues ahí, en ese momento histórico, no ganó el federalismo. Bueno, y vean nada más cómo se va formando, ¿no? Nos tenemos que situar. Hemos ido avanzando mencionando los periodos de la historia. Nos tenemos que situar en el 1843 para definir, después de las 7 leyes, en qué momento nos encontramos de la historia, para empezar a hablar, si bien continuaba siendo una parte de lo que era este centralismo, que además aquí siempre viene a ser el personaje principal, Antonio de Santa Anna, porque este señor estaba atravesando el país una crisis política, económica y social. Entonces, a él esto él no lo soportaba, porque daba la impresión de que en su carácter a él le gustaba la gloria, la pompa, pero a él no le gustaba la responsabilidad de gobernar. Cuando esto se ponía como difícil, él se retiraba a su rancho de Veracruz. Y se metía y se ocultaba, o sea, arréglenselas como puedan. Y yo me pregunto, yo no he escuchado casi, ¿verdad?, en ningún lugar del país, como que esté una calle o nombres de calles, avenidas, que lleven el nombre. Al parecer, creo que a nadie le agradó el personaje de este señor de Santa Anna en la historia, López de Santa Anna en nuestro país, porque parece que hizo las cosas, pues, parece un tipo carismático. Es más, creo, narra la historia que era hasta atractivo físicamente, era el señor, pues sí, de buen parecer, pero con un carácter pusilánime, como, no, ahorita como si las cosas no están fáciles, yo me retiro, arréglenselas como puedan. Cuando él veía que había momento de protagonizar, entonces aparecía, o cuando algo no le parecía a sus intereses, aparecía. Entonces era como un ir y venir en la historia. Dicen que en 11 periodos casi que tuvo, 9 o 11, de repente se me fue, perdón, pero que al final nada más gobernó, creo que netamente 5 años, porque fueron periodos en ir y venir, desaparecer y aparecer, y también en exilios y regresos y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, este señor era un real personaje de la historia. Estábamos enfrentándonos a un posible conflicto con los Estados Unidos, y aparecía en el país, pues, conflictos a lo largo y ancho del país, y entonces, pues, era esa la manera en que él, pues, decía, bueno, nos vemos después. Y bueno, entonces vemos cómo se empezó a gestar esta nueva constitución, no netamente una constitución, era como un juego de nuevas leyes que se le denominaban leyes orgánicas, era una cosa así, leyes orgánicas para determinar
el periodo de la historia, de qué se estaba hablando. Y volvemos, era una extensión del centralismo, donde se seguía este asunto del Ejecutivo o el presidente de la República, cómo se seguía eligiendo por determinadas personas, no como hoy que es una elección del pueblo. Lo que sí se determinaba en elecciones era lo de los diputados, porque en aquel momento se dividía el país en departamentos. Ya habíamos dicho que había pasado la época del federalismo, entonces no eran federaciones o estados, sino eran departamentos. Entonces, cada departamento tenía que contar para que se eligiera un diputado, al menos 70,000 habitantes en cada departamento. Y los requisitos para estos diputados eran que fueran por ahí de los 30 años máximo, y que tuvieran una forma de vida donde tuvieran un sueldo decoroso, que en aquel momento se hablaba de por lo menos 1,200 pesos anuales. Yo creo que era mucho dinero, ¿no? Porque 1,200 pesos anuales era lo que tenían que tener, porque tenían que ser personas solventes, y además eran elegidos en el departamento por las asambleas interiores de cada estado o departamento, eran designados y se cumplía 2 años de periodo de gestión, y tenía que haber un suplente. Y luego también todo esto era como un sistema, yo no quiero llamarlo elitista porque no me parece la palabra correcta, simplemente estaba hecho de esa manera en ese momento, en que los determinaban y los seleccionaban solamente la gente del gobierno o la gente que tenía poder o que tenía una influencia en la sociedad en ese momento. Era gente de, pues, la gente cercana, ¿no? Y a sus suplentes. Y así era como se desarrollaba en ese momento la historia, pero para ir narrándoles cómo era el sistema de gobierno en ese momento y quiénes gobernaban nuestro país. Efectivamente, como dice Arely, bueno, seguíamos esta elección indirecta. Y los ciudadanos, ¿cómo estábamos los ciudadanos? Bueno, pues los ciudadanos, como habíamos mencionado en las 7 leyes constitucionales, bueno, algo que quiero aclarar también es, en nuestro país se consideró que este era el 4º constituyente, lo que terminó siendo esta Junta de Notables. ¿Por qué? Porque el acta de constitutiva de 1824 lo cuentan como 1, la Constitución de 1824, las 7 leyes el 3º, y este vino a ser el 4º constituyente. Entonces, estas bases orgánicas de la República Mexicana, precisamente que nos dieron esta forma de república representativa popular, ¿sí? No federal, y que otra vez pues mantenía una situación de intolerancia religiosa, generó un problema porque ya empezaban a venir los protestantes y pretendían pues tener su propio culto en casa. Decían, bueno, pues lo podemos hacer en casa y nosotros podemos tener nuestras creencias en casa y el Estado no se puede meter con nosotros. Efectivamente, sin embargo, como estaba esta pretensión de que la Iglesia Católica fuera la única, entonces lo que hacían era restringir lo que era la libertad de imprenta para lo que era la vida privada, ¿no? Entonces era la vida privada, pues era este culto privado que se encontraba en las casas y que ahí sí solamente podía ejercerse en corto, pero no podía difundirse por esta prohibición. Entonces, los ciudadanos, como ya habíamos hablado, perdían derechos, se les suspendían los derechos políticos, que en ese tiempo todavía no tenían esa connotación, pero eran los derechos del ciudadano. Sin embargo, cuando se perdían, fíjense, esto que la emisión pasada no lo terminamos de desarrollar, para concluirlo en estaba perdido para aquella persona que fuere vago, que fuere truán, ¿no? Que tuviera una casa de malvivencia, de juego prohibido. Más que nada, de hecho, no se hablaba como si fuera un tema de otra connotación, se refería al juego prohibido. Obviamente también el asunto de que los hacía perder los derechos de ciudadano, pues tenía que ver con la parte de, bueno, acuérdense que se suspendían por no saber leer ni escribir y por estar en servidumbre, pero se perdían por causas como estas que acabo de mencionar, y la ebriedad consuetudinaria, ¿no? Eran estas diferencias un poquito, los recrudecieron respecto de las 7 leyes. Entonces, bueno, pues son cosas que pasaron en nuestra historia y que los ciudadanos, una cosa que es bien importante es cuándo perdieron los derechos los ciudadanos, y que deberíamos de volver a eso. Ahora se llama inhabilitación para ejercer
cargos públicos. Pero fíjense, en ese tiempo se perdía los derechos del ciudadano por tener una actividad o administración fraudulenta con recursos públicos. Entonces, eso hacía que no te podías ni postular ni tampoco votar. Esa es la gran diferencia, que ahora sigue votando, no puede desempeñar cargos públicos, pero sigue votando. Creo que para realmente generar un ejemplo y generar un desaliento a la corrupción, deberíamos de dejarlos sin votar. Es una situación que habría que considerar, porque no merecería tampoco elegir a gente que lo va a solapar o que va a impedir que haya una verdadera administración de justicia respecto de su caso, si vota por ellos posteriormente a hacer un mal uso de los recursos públicos. Eso sería muy interesante en un momento dado, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a un corte, amigos, y volvemos en un momento más. Sigan con nosotras. Hola, te invitamos a ver tu programa Modela TV. Nos acompañará una consultora de imagen que nos dará tips y consejos para vestir mejor. La Casa de Frida. Desayuno y buffet. Promociones de lunes a viernes. Servicio a domicilio. Contáctanos por cualquier medio. Francisco Juárez esquina con Parque del Prado, en Celaya. Si produces o ofreces un servicio, eres empresario. Canal Foro CX tiene un espacio para ti. No tiene costo, porque el valor eres tú. Comunícate. Canal Foro CX marca la diferencia. Con ustedes. Bueno, pues seguimos dándoles a conocer esta historia interesante de nuestro país a mediados del siglo XIX. Entonces, bueno, los diputados, como eran elegidos, además saben que no debían tener ellos no haber ocupado un cargo como haber sido el presidente o general o algún cargo representativo en la milicia o haber sido de algún despacho de una secretaría, que en ese momento, bueno, estaban 4 en nuestro país, que lo habíamos dicho la vez pasada, la Secretaría de Interior, de Asuntos Interiores, que equivale a lo que sería hoy la Secretaría de Gobernación, y Asuntos Exteriores, que es lo que sería hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Y también la Secretaría de Hacienda y asuntos que tenían que ver con lo marítimo. Y entonces los que eran aspirantes a diputados no podían haber ocupado un cargo en esos ámbitos en ningún sentido, ni tampoco haber sido representantes antes en el gobierno de ningún tipo, ni en el clero, ni nada, ¿no? Solamente porque habían sido elegidos por ellos mismos, por los que representaban el gobierno en ese momento. En cambio, en la parte de los senadores, era gente que tuviera pues una posición acomodada dentro de la sociedad, pero además sí estaba distribuido a gente que tuviera que ver con el comercio, la minería, el clero y hasta la política. Entonces, estos sí podían aspirar a ser senadores, pero además tenían que haber tenido un sueldo razonable, que en aquel momento era equivalente a 2,000 pesos anuales, ¿no? Lo que decíamos hace rato, el diputado 1,200 mínimo y el senador 2,000 pesos. Entonces, tenía que tener mostrada una solvencia económica, y estos sí eran escogidos las 2/3 partes por las asambleas interiores de los estados o de los departamentos, y la otra 1/3 parte
pues por los representantes del gobierno, el presidente, y estos que se dividían entre sí esos votos. Entonces, para designar quién sería senador. Y bueno, estábamos atravesando este periodo donde se decía que está a punto de iniciar un conflicto. Se había independizado ya el estado de Texas, que ya no pertenecía a nuestro país, y se había abierto todo este periodo de conflicto donde López de Santana sale y se retira. Y bueno, es que esto es lo que corresponde al Poder Legislativo, cómo era elegido en ese momento y cómo se constituía en nuestro país de esa manera. Así es, y fíjense, algo importantísimo, ya que menciona Arely hace un momento precisamente el tema de que la elección era indirecta, para ser ciudadano, porque en esta elección en algún momento sí participaban los ciudadanos, que era al principio, y entonces ya después venían a elegir las juntas departamentales, los diputados, los senadores, ¿sí? Y hasta el final el propio presidente. Entonces, sí es muy importante que entendamos que entonces el ciudadano, ya decía yo, cuando se perdían y se suspendían los derechos, ahora sí que los puntos relevantes que se diferenciaban de las 7 leyes, pero hay un punto bien importante que venía en estas bases constitucionales, en estas bases orgánicas. Tenía que tener 200 pesos el ciudadano, ¿no? Entonces, si bien decía Arely que no podíamos llamarlo elitista, pero efectivamente había un tema allí de sesgo, el voto no era universal, y tenía que tener 200 pesos, entonces no solo saber leer y escribir, que ya vemos que se juntaba con no tener también recursos, ¿sí? Y el tema de no ser de la servidumbre, ¿no? Entonces, sí es bien importante que además había una distinción que era un poco extraña, ¿no? Que era a los 18 años se tenía la mayoría de edad siempre y cuando fueres casado, pero si eras soltero hasta los 21. ¿No? Que es muy interesante este tema, o sea, se emancipaba la persona que se casaba, entonces de esa manera se volvía ciudadano, y claro, pero los 200 pesos sí eran parejo, era de todas maneras casado soltero, entonces sí es un tema que en ese tiempo se trataba de impedirle a ciertas clases el acceso a votar y a ser votado. Y el punto siempre van a decir o a determinar que por la ignorancia, que por no estar listos para votar, por no saber qué destino puedas darle o qué rumbo le puedas dar a tu país, pero ahorita nos estamos dando cuenta pues que eso no es suficiente, o sea, no es precisamente una razón para poderle negar el voto a nadie, pero sí podría serlo el tema de que haya administrado recursos públicos de manera fraudulenta, ¿sí? Porque entonces voto por los que me van a permitir la impunidad. Voto por aquellos que permitirán que yo no pase, ¿no? Por la justicia. Sí. Ese sería el punto que quizás se podría resolver. Entonces, bueno, y bueno, la división del territorio, aquí aparecen las municipalidades ya por fin, ya teníamos, decíamos, los departamentos, los distritos y los partidos, ¿no? De hecho, los partidos judiciales se mantienen hasta hoy, que es el área de jurisdicción de un juez de primera instancia. Por supuesto, los distritos, pues estamos hablando precisamente de esta mínima conformación geográfica que está asociada con la densidad poblacional, donde un diputado tiene su área de influencia, ¿no? Y pues los departamentos, pues estas partes o fracciones en que se encuentra el territorio, ahora sí que organizado, ¿sí? Para su mejor administración. Pues bueno, ha llegado el momento de que veamos un video, por favor, si me lo lanzan, porque hay puntos muy interesantes en la actualidad que tenemos que ir comentando. Lo revelaron porque no pudieron con las imágenes que circularon. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, tuvo que aceptar que siervos de la nación han sido vacunados y serán vacunados contra el COVID-19. Los siervos de la nación, trabajadores del gobierno federal, muchos de ellos emanados desde Morena, vacunándose incluso antes que el sector salud privado, que médicos, enfermeras, enfermeros que están en el combate en la primera línea contra el COVID-19. ¿Pero quién dio la orden? ¿Acaso fue a última hora? El argumento de las autoridades de Hugo López-Gatell, del presidente Andrés Manuel López Obrador, es el programa Correcaminos, que los siervos de la nación estarían implementando. Más de 30,000 estarían acompañando a personas que inyectarían a adultos mayores en la segunda etapa de vacunación contra el COVID-19 a nivel nacional. Sin embargo, amigas y amigos, el documento rector de la Política Nacional de Vacunación contra el SARS-CoV-2 no indica en ningún momento lo que han declarado ambos funcionarios.
El programa indica que para la segunda etapa de vacunación y tiene firma presidencial, deberán ser vacunados los sectores más vulnerables, ancianos, personas enfermas en todo el territorio nacional. Este documento claramente establece que quien coordinará estos esfuerzos es el presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado de 32 subcoordinadores en toda la República Mexicana, es decir, en cada estado. Pero en ningún momento menciona a más de 30,000 siervos de la nación. Mucho menos los delegados u otros funcionarios del esquema federal en cada entidad de la República Mexicana. Mucho respeto a los siervos de la nación que trabajan de sol a sol. Ellos reparten el dinero de los programas sociales, ellos platican con la gente del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de sus virtudes y de por qué debe quedarse él en la presidencia de México. Lo que no está bien, amigas y amigos, es que sean ellos los que lleven las vacunas, porque estamos hablando entonces que estarían matando 2 pájaros de un tiro. Y esto, amiga y amigo, no es otra cosa que viciar un proceso electoral desde inicio. Los siervos de la nación son una figura emanada desde Morena que llega a la presidencia, a final de cuentas, a promover a un partido, al partido Guinda, que estará jugándose mucho en este proceso electoral. Imagínese usted a Peña Nieto haciendo estas cosas, ya estaría linchado en plena plancha del Zócalo capitalino. Soy Michelle Rivera. Pues sí, amigos, como están viendo, bueno, aquí hoy en la mañana hubo un revire. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las decisiones centralizadas, de las decisiones de un solo hombre, y resulta que se determinó que las cosas sucedieran tal como lo narra la periodista, que fueran los siervos de la nación. Entonces iba un gentío, ¿no? Siervos de la nación, ejército, pues los médicos, las enfermeras o personal de apoyo. Entonces, pues era demasiada gente para poner vacunas. Entonces, eso implica un gasto logístico, un desplazamiento enorme de personas, con lo cual en el actual gobierno no se disponen de recursos. Realmente tenemos una situación ahí de administración de recursos que en este momento no tenemos todavía los elementos para decir si es fraudulenta o no, pero de que nos falta información, nos falta. Y esa opacidad ya en sí misma empieza a generar una suspicacia. Ahora bien, ¿qué pasó esta mañana? Pues resulta que esta mañana ya el Ejecutivo Federal dio marcha atrás, dice que sí van a poder apoyar la iniciativa privada y los gobiernos de los estados en el tema de adquisición de vacunas. Él sigue diciendo que el gobierno les ofrece su distribución, ¿sí? La distribución en los términos que mencionaba la periodista, pero en realidad ya no es obligado. Y es que en realidad era algo verdaderamente monumental para algo que se puede hacer tan rápido como se está haciendo en Estados Unidos sin bajarse del carro, así. Sin bajarse del coche, te vacunan. Entonces, sí es importantísimo que veamos cómo afortunadamente hubo un revire de la decisión original, pero a mí me parece que tiene más que ver con el TEMEC. ¿Por qué con el TEMEC? Pues claro, porque Biden quiere vacunar a tanta gente para reactivar la economía lo más rápido posible, y nuestra economía está absolutamente asociada a la norteamericana. Luego, entonces, ¿cómo va a estar eso de que las cadenas de suministro que son mexicanas no pueden trabajar si la industria norteamericana está lista para salir? Esa sería una parte, pero también hay otro punto de vista. Yo puedo pensar, por ejemplo, el ceder, porque primero era centralizar todo. Las vacunas emanan de la Presidencia de la República, porque es lo que se centralizó. Ahí va a ser para que se distribuya, que además desde el principio se hicieron cuentas pésimas de en cuánto tiempo se vacunaría determinado cantidad de personas, que nunca le salieron las cuentas a la gente del gobierno, porque parece que, no se informan, simplemente dicen las cosas pues como salen y ya no se dan cuenta si lo dijeron bien o no. Entonces yo considero qué bueno que aceptaron que la iniciativa privada, que los gobiernos estatales, que los empresarios compren sus vacunas para su gente y que inicien. Sí, pero esa es una parte, pero la otra pienso que es una comodidad, porque ellos debieron haber traído toda la cantidad de vacunas que se requieren para el país y distribuirlas a los estados y que los estados se encarguen. Pero no, es una manera de ahorrarse ellos también dinero, porque ahora les van a hacer falta para las campañas.
que vienen. Entonces, para mí ese es un punto de vista muy particular, pero tiene lógica porque todo se encamina a lo mismo. Ahora, los siervos de la nación deben ustedes saber que son gente, dice la periodista, algunos emanados de Morena, no es algunos, son todos. Todos son emanados del partido Morena que están en una tarea muy particular y muy puntual de ir a entregar apoyos económicos a la gente a cambio de que acepten pues que es para que van a votar por el partido de ellos. Entonces tienen todo el dinero para distribuirlo de esa manera y hacerlo a su manera. Entonces no se me hace justo que los vacunen a ellos primero y que dejen al sector más desprotegido, que son los ancianos, los médicos que están poniendo su vida aquí entera para ayudar a la población, que dicen los pobres no pueden más, es demasiado trabajo y necesitan ayuda y necesitan ser vacunados para poder estar ellos bien. Y yo creo que debemos dar prioridad a ese sector, que son los médicos, los ancianos, la gente más vulnerable de nuestro país, porque al fin y al cabo es el pueblo el que debe tener la prioridad siempre y en todo momento. Así es, y máximo en este caso los que están en la primera línea de batalla, que solamente se han vacunado el 30%. Mándenme el segundo video, por favor, porque también tenemos un comentario sobre eso. Acá esta opinión sobre un tema muy importante, que está generando también muchas reacciones y no es para menos. Este anuncio del presidente López Obrador de intentar absorber, uso la palabra absorber, los órganos que actualmente son autónomos del Estado, pues para el gobierno, que no es lo mismo el gobierno que el Estado. En este caso, los órganos como el IFETEL y como el INAI están en la mira del gobierno de López Obrador, lo cual es sumamente preocupante. Debo decir que, en mi opinión, es una pésima idea revertir fenómenos de esta naturaleza que le han costado a México un montón de años y de esfuerzos para poder establecer medianamente instituciones que puedan tener efectivamente un orden legal como lo que hoy tenemos en el INE, que es la autoridad electoral. Tendríamos que recordar cuando el gobierno organizaba las elecciones, así directamente la Secretaría de Gobernación en pleno y el gobierno pues organizaba las elecciones, lo que le costó a México tener una institución autónoma, que la podemos criticar y decir lo que se nos antoja y que si gastan mucho y que si no gastan mucho y que si lo que podamos hablar de la gestión de estos órganos autónomos, bueno, pues eso desde luego es parte de la democracia y un ejercicio necesario para revisar el desempeño de todo lo que representa la administración pública y los órganos que con recursos nuestros pues operan en relación a sus tareas de Estado. Bueno, está el IFT y está el INAI en la mira del gobierno, como lo ha dicho el propio presidente, porque considera que se puede rápidamente pues absorber esta tarea por parte del gobierno. En mi opinión sería una equivocación gravísima, un error garrafal, una regresión. ¿Qué palabra usaría yo para describir lo que pienso sobre lo que esto significaría, especialmente en el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales? Independientemente de la opinión que cada quien tenga sobre el desempeño del IFAI primero y luego el INAI, la naturaleza de esta institución, como ocurre en otros lugares del mundo, es esencial. Imagínense ustedes lo que ha costado a nuestro país construir la autonomía de estos órganos que han sido años. Es que casi viene desde, a principios del siglo XX, a mediados que se empiezan a construir estos órganos autónomos. Poco a poco vamos avanzando. ¿Cómo pretender desaparecerlos? Combate a la corrupción. ¿Pero y dónde está todo el dinero de esos organismos autónomos? ¿Dónde está? ¿Qué se está haciendo con ese dinero? Porque, ya dijimos hace un momento que no hay, vacunas se trajeron tan poquitas o en verdad nunca ha quedado claro si se trajeron o no las vacunas o qué cantidad, una cantidad minúscula y todo ese dinero en qué se está empleando, porque vemos que faltan medicamentos para los niños con cáncer. Esto de tumbar las instituciones, destruir nuestro país, desmantelar todo, es como, ¿por qué?
¿De qué corrupción hablan? ¿Cuál corrupción? Pues si no vemos tampoco claridad, es una opacidad total en todo. Es tremendo lo que está pasando, de verdad estoy preocupada. Yo creo que mucha gente, de hecho hablamos con mucha gente y están muy preocupados por esta intención de ir desmantelando las instituciones autónomas de nuestro país. Es una situación que no debemos, yo creo que debemos poner atención a lo que está pasando. Así es, y tan es así que una de sus periodistas favoritas, que siempre lo ha apoyado, en este momento ha dicho lo que todos esperábamos escuchar de alguien congruente, ¿sí? Es necesario defender la autonomía de estos organismos que han generado ahorros en la gente. El Instituto Federal de Telecomunicaciones nos ha ahorrado muchísimo dinero de lo que implicaba que Telmex fuera un monopolio tan grande. En el caso concreto del IFAI, impide que nos oculten más información, de por sí tiene muchísima información reservada, el tema de los contratos de las vacunas, los presupuestos del Felipe Ángeles, por ejemplo, también los contratos de distribución, Dos Bocas. Entonces el Banjico, vamos a estar todos pendientes para defenderlo, porque el 1 de febrero que regresan los diputados a sesiones, quieren nuevamente intentar quitarle su autonomía. Y eso ha impedido que tengamos hoy inflación con esta crisis que estamos viviendo. Estaríamos peor si no hubiera esa autonomía del Banco de México. Entonces, sí me parece muy importante que veamos cómo Carmen Aristegui ha sido clara y contundente. No fue el caso, Elenita Poniatowska también lo dijo, que ya le parara las mañaneras, pero luego la regañaron y dijo que las mañaneras eran valiosas. Entonces, no necesitamos ese tipo de gente, necesitamos ser todos críticos, contundentes y activos. Pues hablando precisamente de eso, pues vamos a un corte, amigos, los invitamos a que se queden porque va a llegar nuestro invitado del día de hoy y pues van a conocer algunas de las acciones que se han estado realizando. Canal Foro CX marca la diferencia. Tengo razones para imaginar que algo mágico está a punto de pasar. Tengo buen feeling, lo quiero abrazar. Ya todo me da igual, todo da igual. Yeah. Canal Foro CX marca la diferencia. Instalación de malla ciclónica. Cotizaciones sin compromiso. Cercas de Celaya. Para uso industrial, residencial y deportivo. Cobertura en Celaya, La Región y Querétaro. Visítanos en Facebook. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Ernesto Guevara, Tania Fuentes y Pollo Aguilera, y juntos somos Spotlight CX, el Foro de la Moda. Todos los lunes a partir de las 8 de la noche por Canal Foro CX. Canal Foro CX. Un foro de expresión libre. Canal Foro CX marca la diferencia. Como les prometimos, aquí está con nosotros otro de los invitados que ya hemos tenido aquí, los fundadores de CONACYT y de FREN en la ciudad. Pues tenemos a otro de los valientes que empezaron aquí en nuestra localidad, Javier Lazzarini Díaz Barriga, nos acompaña el día de hoy, pues le damos la bienvenida, ¿sí? Bienvenido, Javi. Y bueno, pues tienes mucho que contarnos, Javi. ¿Cuándo empezaste en CONACYT y por qué te integraste? Pues creo que somos de los iniciadores del CONACYT a nivel nacional. Yo ya me había percatado en otros países que pues cuando los políticos son reemplazados por los ciudadanos, las cosas se corrigen mucho. Eso yo lo vi en Nueva York. Entonces me vine con esa idea. Aquí
estuve un rato pregonando esa visión, pero nadie me la entendía. Estuve a punto de regresarme a Nueva York y en eso vi el primer video de Gilberto Lozano. Entonces pensé que ese podía ser el despertar mexicano, por así llamarlo. Así es. Entonces aposté pues esa posibilidad, ¿verdad? Como dirían, la catafixié, ¿verdad? Sí. El regresarme a Estados Unidos para ver si ese era el despertar mexicano. Y hasta ahorita, en casi 12 años de trabajo, de lucha, por así decirlo, yo creo que no me equivoco, hay muy buenas probabilidades, ¿verdad? Porque los mexicanos no somos lo que piensan, lo que muchas veces nos han hecho creer que somos, ¿verdad? Creo que, y ustedes tuvieron la oportunidad de verlo en los campamentos del Frena en México, cómo nos organizamos, cómo somos gente pacífica. Así es. Y sobre todo intelectual y moralmente, pues a nivel de cualquier otro país mundial, ¿no? Así es. Eso a mí me da mucha esperanza de que podemos lograr mejorar nuestra situación. Pues qué bueno que ahora sí que sigues en la actividad, en la lucha, Javi. La verdad se necesita que más mexicanas se sumen a nosotros. Y bueno, yo quiero que nos platiques, porque hay actividades que se han venido realizando en últimas fechas. ¿Qué es lo que se ha venido haciendo? ¿Cómo va esta actividad? Ya presentamos por aquí, pues la vez que acudieron a llevar una documentación, etcétera. Platícanos tú cómo ha sido. Sí, pues bueno, ya ven que estamos en una situación un poquito fuera de lo normal, ¿no? Con este avasallamiento de las instituciones y de la autoridad que está haciendo en este caso, pues el presidente López Obrador, ¿no? Que prácticamente nos está asumiendo en lo que posiblemente sea los inicios de una dictadura. Entonces, por ahora el Congreso Nacional Ciudadano evolucionó a una nueva plataforma que se llama el FRENA, o el Frente Anti López Obrador. Frente Nacional Anti López Obrador, pero es nada más para evitar que este hombre siga avanzando, ¿verdad? Su proyecto que no pensamos que sea algo positivo para el país. Es regresar a las épocas de Díaz Ordaz o quizá peor, ¿no? A las condiciones. Vemos el riesgo de que de que terminemos en las condiciones de Cuba o de Norcorea, ¿verdad? O Venezuela, incluso. Ok, entonces, de las acciones ya nos platicó incluso el ingeniero Lozano en un programa previo, y ahorita se está hablando precisamente con autoridades estatales. ¿Qué es lo que ha pasado con esto? Pues estamos en pláticas, también pues somos grupos ciudadanos, no tenemos un perfil legal o profesional en esos aspectos. Entonces, pues número uno, estamos batallando para ponernos de acuerdo entre nosotros mismos y poder emitir acciones un poquito más fundadas, ¿verdad? Para que podamos tener un poquito más de contundencia, más de eficiencia. Es por eso que necesitamos pues de todos los celayenses, guanajuatenses y de todos los mexicanos que tengan alguna preparación, algún potencial, que los puedan venir aquí a ofrecer de manera voluntaria. Yo creo que estos tiempos son de dar, ¿verdad? Sin esperar recibir nada en cambio. Así es. Y yo creo que la mayoría de los participantes en el FRENA y en el Congreso Nacional Ciudadano así lo vemos, ¿verdad? Así es. Muy bien. ¿Tú qué es lo que tú crees que podemos lograr en este 2021? O sea, ya para ir evitando que nuestro país vaya por el rumbo que no nos lleva a la prosperidad. Bueno, en teoría, ahora sí que como lo dice la disciplina política, pues sería pues evitar que López Obrador siga avanzando, metiendo o imponiendo a sus diputados y a sus senadores, ¿no? Para él seguir avanzando sus leyes que no nos convienen a la mayoría de los mexicanos, ¿no? Quizá nada más les convengan a ellos mismos. Entonces, por ahora eso es lo que nosotros nos estamos encargando de hacer, tomar las acciones más que podamos para evitar ese avance, ¿verdad? Antidemocrático. Javi, cuéntanos qué acciones importantes se llevaron a cabo como FRENA cuando se hicieron, porque sí es verdad, Nancy nos dice que don Gilberto ya nos había hablado, y es cierto, nos dijo muchas cosas importantes, pero además
de estas cosas que parecen tan contundentes? Porque estas manifestaciones de gente, ¿cómo las has visto tú? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues yo pienso que son ejercicios democráticos de la sociedad, ¿verdad? Independientemente de los partidos políticos. Ahora sí que nos pasó en México como si fuéramos a una olimpiada, pero venimos de un letargo, ¿no? Democrático como ciudadanos. Entonces nuestros músculos democráticos son muy flácidos. Entonces apenas estamos agarrando carrera y estamos fortaleciéndolos. Claro, tenemos un tiempo muy limitado porque pues el avance de este señor, el peligro de una dictadura es muy latente. Entonces tenemos un tiempo relativamente corto para ponernos en forma, ¿verdad? Como sociedad sí. Y poder hacer un frente común a ellos o a cualquiera que amenace nuestro bien común, nuestra libertad, nuestro progreso. Uh-huh. ¿Cuáles son las cosas que tú consideras que se ven en amenaza en este país? O sea, ¿qué es lo que tú consideras? ¿Cuáles son los rubros importantes o en qué en la sociedad que parecen amenazantes para los ciudadanos? Pues bueno, principalmente pues la pérdida de la democracia en la Cámara de Diputados, que se suponía pues era el órgano ciudadano, ¿no? Ya es prácticamente está con el presidente y pues prácticamente se disolvió ese poder, ¿no? Que era el del pueblo. Pero además pues vemos un avance muy peligroso en la manera en la que está acabando con las instituciones y está haciendo una serie de comportamientos que a veces rayan en lo infantil o en la locura y no le está dando la seriedad a su cargo, ¿verdad? Y además pues también lo más lamentable es que pues a 2 años y unos cuantos meses no vemos los resultados que él prometió que iba a haber. De hecho, el Frena surge precisamente por eso, ¿no? Porque él violó el artículo 150 del Código Penal Federal en reiteradas ocasiones, y por eso es que muchos ciudadanos, sobre todo los que estábamos en el Congreso Nacional Ciudadano, vimos la necesidad, ¿verdad?, de hacer un movimiento más especializado para denunciar a este funcionario público a nivel nacional y a nivel internacional y tomar las acciones, ¿verdad? Porque pues vemos que los partidos políticos no están adoptando su postura, no están a la altura del problema. Entonces pues nos dejan toda la carga a los ciudadanos, ¿no? Que al final vamos a ser los más afectados. Uh-huh. Muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo ves? Fíjate, este año que tenemos elecciones, pues es muy poco tiempo para que haya muchos más ciudadanos que estemos en puestos de decisión, ¿no? Sin embargo, pues se viene la votación, se viene la elección. Y las elecciones intermedias normalmente son menos concurridas que las elecciones presidenciales. Entonces, ¿tú cómo ves el escenario? Pues bueno, yo creo que sí se hace falta hacer mucha labor de información, difundir que haya más participación, pero también, bueno, pues ya ven que pues este juego democrático como que pues no es tan democrático, ¿no? Porque muchas veces se basan en las colonias populares, en las rancherías, en lugares donde hay gente vulnerable para ahí hacer dar sus regalos, dar sus promesas que pues son demagógicas, o sea, son mentirosas, y abusan de esa gente, ¿verdad? La manipulan. Es una práctica que creo que todos los partidos políticos han incurrido, pero yo creo que Morena se está todavía avanzando más en ese aspecto. Entonces yo creo que ahí el peligro sería ese, ¿verdad? Las zonas más vulnerables, cómo van a reaccionar, y bueno, ayudarles para que despierten un criterio, ¿verdad? Para que desarrollen y no se dejen mangonear tan fácilmente. Así es. Así es, porque mira, recordemos que la elección la hacemos los ciudadanos. Hay una figura que es la del observador electoral, que ayuda a que nosotros seamos testigos de que se están realizando las cosas. Entonces, ¿tú cómo ves a esa posibilidad para CONACYT, para Frena? Pues bueno, o sea, yo creo que todo lo que es en pro de las mayorías ciudadanas, por ahora lo veo muy difícil, porque no hay un marco de justicia, ¿verdad? O sea, se necesita que haya justicia, que quien cometa un ilícito lo pague, ¿no? Y aquí en México no vemos eso, ¿verdad? Es más, al contrario, o sea, cometan un ilícito del PRI, del PAN, de cualquier partido político, de Morena,
en lugar de ser encarcelados, los suben de puesto, ¿no? Los promueven, pues. Entonces, tenemos que acabar con esa cultura de la impunidad y de la injusticia. Es la que no permite que nada bueno, ¿verdad?, en la sociedad prospere, pues, que todo termine disparando contra nosotros mismos. Así es. Así es, Javier. Pues, híjole, te agradecemos muchísimo porque estas reflexiones, que son las que solemos compartir con nuestro auditorio, que les agradecemos mucho haber estado con nosotros esta tarde. Soy Nancy de Santiago. Verdaderamente fue un placer estar con ustedes en su espacio para ponernos en acción con las participesas. Los espero la próxima semana. Pues damos las gracias a nuestro invitado porque ha dicho cosas muy importantes, muy puntuales, importantes para que ustedes las conozcan. Y bueno, el tiempo se terminó. Los vemos la próxima semana con todo gusto y pues damos gracias a Dios porque termina este programa bien. Esperamos haya sido edificante realmente para ustedes, que el Señor los bendiga, bendiga sus casas, sus familias, sus trabajos, todo lo que les rodea, que bendiga nuestro país y que nos lleve a la prosperidad y al avance y llenos de bendición todos. Hasta la próxima, soy Areli.